En un pequeño pueblo rodeado de vastos campos, vivía un veterano anciano llamado Don Manuel. Sus años de servicio en el ejército habían marcado su vida, enseñándole el valor del sacrificio y la lealtad. A lo largo de sus días en el servicio, había visto la guerra y la paz, pero siempre llevaba en su corazón el recuerdo de la granja que había heredado de su padre. Era más que un simple terreno, para él, representaba la familia, las tradiciones y los momentos felices compartidos con sus seres queridos. Don Manuel dedicó su vida al cuidado de la tierra, cultivando con esmero cada parcela y criando animales que llenaban su hogar de alegría. Los atardeceres en la granja eran mágicos, con el sonido del viento entre los árboles y el canto de los pájaros marcando el final del día. Sin embargo, con el paso del tiempo, las dificultades económicas comenzaron a apoderarse de su tranquilidad. La granja, una vez próspera, empezó a sufrir debido a malas cosechas y deudas acumuladas. A pesar de sus esfuerzos incansables por mantenerla, el futuro se tornaba incierto y sombrío. El amor por su hogar seguía intacto, pero las sombras de la pérdida comenzaban a acercarse a su vida. La granja de Don Manuel no siempre le perteneció, fue un legado de su padre, quien había trabajado la tierra con amor y esfuerzo. Desde niño, Don Manuel escuchaba las historias de su padre sobre cómo había adquirido la tierra después de años de arduo trabajo y sacrificios. Para él, la granja era un símbolo de la perseverancia familiar y de las raíces que lo ataban a su hogar. Cuando Don Manuel regresó del servicio militar, lleno de recuerdos de sus experiencias, encontró consuelo en la granja. Con cada surco que labraba y cada animal que cuidaba, sentía que honraba la memoria de su padre. La conexión con la tierra le proporcionaba paz, un refugio donde podía reflexionar sobre la vida y recordar los valores que había aprendido en el ejército. La granja era su mundo, el lugar donde había vivido momentos inolvidables, fiestas familiares, risas de niños corriendo por el campo y noches bajo las estrellas. Con el tiempo, Don Manuel hizo de la granja un hogar propio, añadiendo su toque personal a cada rincón. Sin embargo, a medida que las dificultades económicas comenzaron a surgir, su vínculo con la tierra se tornaba más crucial que nunca, pues en ella encontraba la esperanza de un futuro mejor. La crisis económica que afectó a la granja de Don Manuel se volvió cada vez más evidente y desgastante. Las cosechas que antes abundaban comenzaron a fallar, la tierra, cansada y sedienta, no podía aportar los frutos necesarios para subsistir. La sequía no solo secó los cultivos, sino que también apagó la esperanza en el corazón del anciano. Cada vez que miraba el horizonte, deseaba un cambio que parecía lejano. A medida que pasaban los meses, las cartas del banco se acumulaban en su mesa. Cada una de ellas traía noticias desalentadoras, recordándole las deudas que amenazaban su hogar. Intentó buscar ayuda en vecinos y amigos, pero la situación general del pueblo era similar, todos luchaban contra el mismo enemigo invisible. Don Manuel sentía como la desesperación lo envolvía poco a poco, mientras los recuerdos de momentos felices en la granja se convertían en un eco lejano. A pesar del peso sobre sus hombros, el veterano no se rendía. Recordaba las lecciones aprendidas en el servicio militar, el valor de la perseverancia y la resistencia ante las adversidades. Con cada amanecer, se levantaba decidido a hacer todo lo posible por salvar su hogar, aunque sabía que la batalla sería dura y probablemente solitaria. Su amor por la granja lo mantenía firme, pero los días oscuros parecían multiplicarse sin piedad. Un día, mientras Don Manuel revisaba sus documentos en busca de alguna esperanza, encontró una carta del banco que le hizo sentir su mundo desmoronarse. Estaba marcada con ese tono frío y distante que solo las instituciones financieras pueden tener. Notificación de ejecución hipotecaria, decía en letras grandes y amenazantes. Su corazón latió con fuerza, era como recibir un balde de agua fría en plena sequía. La realidad de perder su granja, su hogar y su legado familiar se había vuelto inminente. La presión se intensificó de inmediato. Cada día que pasaba, el miedo se apoderaba más de su mente. Sentía que debía pelear, pero no sabía cómo enfrentar a un sistema tan grande y despiadado. Recorría los pasillos de la granja, tocando cada rincón con ternura, mientras pensaba en todas las vidas y memorias que ahí se habían creado. La imagen de su padre trabajando la tierra le daba fuerza, pero también lo llenaba de tristeza al darse cuenta de que estaba a punto de perderlo todo.
Las noches se convirtieron en un tormento, el anciano luchaba por dormir, atormentado por la angustia de no saber cómo salvar lo que tanto amaba. La presión lo mantenía alerta, y cada nuevo día era un desafío que mantenía su espíritu combativo a flote, aunque sentía que el tiempo se acababa. Con el día de la subasta acercándose, don Manuel se sintió abrumado por la tarea de preparar su hogar para lo que podría ser su despedida. Cada rincón de la granja estaba lleno de memorias que lo acompañaban desde su infancia. Mientras caminaba por los senderos que había recorrido tantas veces, las imágenes de risas y trabajos en equipo con su padre llenaban su mente. Cada árbol plantado, cada parcela cultivada, representaba un capítulo de su historia familiar. Al abrir el viejo cobertizo, se encontró con herramientas cubiertas de polvo, cada una con un propósito y una anécdota. Recordó cómo su padre le enseñó a utilizar cada herramienta, transmitiéndole no solo habilidades prácticas, sino también valores de trabajo duro y dedicación. La nostalgia lo envolvía como una manta pesada, dificultándonos el respirar. En la cocina, el aroma del pan recién horneado aún parecía flotar en el aire, y las paredes parecían susurrar las conversaciones familiares compartidas durante las comidas. Mirar esos lugares significativos le hizo sentir un nudo en la garganta, era difícil concebir una vida sin ellos. Sin embargo, a medida que sus lágrimas caían silenciosamente sobre la mesa familiar, don Manuel también sintió una chispa de determinación. Aunque la angustia lo atravesaba, sabía que la lucha por proteger su legado valdría cada esfuerzo en el camino hacia lo desconocido. En medio de la inquietud generada por la subasta, apareció el juez, un hombre de apariencia severa pero de corazón justo. Su nombre era don Ricardo, y había pasado muchos años en la corte, siempre guiado por un profundo sentido de justicia y equidad. A lo largo de su carrera, había tenido la oportunidad de conocer a muchas personas en circunstancias difíciles, pero el caso de don Manuel lo tocaba de cerca. Sabía que la granja no era solo una propiedad, representaba una vida, una historia y un legado. Don Ricardo sentía una conexión especial con los veteranos, ya que su propio padre había servido en las Fuerzas Armadas. Esto le brindaba una empatía única hacia don Manuel, quien había luchado por su país y ahora enfrentaba una batalla diferente en su propia tierra. En los pasillos del tribunal, el juez había oído murmullos sobre las penurias del anciano, y su corazón se llenó de compasión. Consciente del sufrimiento que podía causar la subasta, don Ricardo decidió indagar más sobre la situación del veterano. Aquel día, al ingresar al salón donde se llevaría a cabo la subasta, el juez se comprometió a no dejar que la injusticia prevaleciera si había algún camino para evitarlo. Su resolución era firme, quería ser un faro de esperanza en medio de la oscuridad que rodeaba a don Manuel. El día de la subasta llegó, y el ambiente estaba cargado de tensión. Don Manuel, con el corazón latiendo con fuerza, se presentó ante el tribunal, rodeado de un grupo de curiosos que murmuraban en voz baja. La sala se sentía densa, cada rostro reflejaba una mezcla de emoción y expectativa. Algunos venían con la esperanza de ver un nuevo comienzo en la granja, mientras que otros compartían la ansiedad del veterano que estaba a punto de perder todo lo que amaba. Los postores estaban listos, armados con sus ofertas, ansiosos por adquirir la propiedad que había sido hogar durante generaciones. Don Manuel, aunque visiblemente nervioso, trataba de mantener la compostura mientras recordaba los momentos felices vividos en su tierra. La imagen de su padre le daba fuerzas, pero el miedo a lo desconocido era abrumador. Don Ricardo observaba desde su puesto, consciente del sufrimiento que envolvía a don Manuel y decidido a actuar si la situación lo requería. El silencio en la sala era casi palpable cuando comenzó la subasta, cada palabra del subastador resonaba como un tambor en los corazones de los presentes. La tensión crecía mientras las primeras ofertas eran lanzadas, y don Manuel sintió como el tiempo se detenía, esperando un giro inesperado que pudiera cambiar su destino. Cuando la tensión en la sala parecía alcanzar su punto máximo, el sonido de los motores del convoy rompió el silencio y atrajo la atención de todos. A medida que los vehículos se acercaban, las miradas se volvieron curiosas y expectantes. El convoy, con su presencia inesperada, irrumpió en el ambiente tenso de la subasta, trayendo consigo una oleada de confusión y esperanza. Don Manuel apenas podía creer lo que veía,
amigos y vecinos de la comunidad habían llegado para apoyarlo en su momento más crítico. Con pancartas en mano y determinación en sus rostros, aquellos hombres y mujeres estaban allí para demostrarle que no estaba solo. Sus gritos de aliento resonaron en la sala, llenando el aire con una energía renovadora. «No dejarán que se venda», exclamó uno de ellos, mientras otros asentían con firmeza. El juez don Ricardo observaba atento desde su puesto, sintiendo cómo su corazón se llenaba de emoción al ver la solidaridad que rodeaba a don Manuel. Sabía que esta demostración de apoyo podría cambiar el rumbo de la subasta. La atmósfera se tornó vibrante, lo que antes era un evento marcado por la tristeza ahora iluminaba un camino hacia la esperanza. Con este nuevo impulso, don Ricardo decidió que era momento de actuar y darle a don Manuel una oportunidad para defender lo que tanto amaba. El propósito del convoy era claro, mostrarle a don Manuel que la comunidad estaba unida en su apoyo y que no estaba solo en esta difícil batalla. Sabían que la subasta no solo significaba la pérdida de una propiedad, sino también la desintegración de los lazos familiares y comunitarios que habían crecido a lo largo de generaciones. Con cada pancarta que levantaban, transmitían un mensaje poderoso de solidaridad y esperanza. La llegada del convoy afectó profundamente a don Manuel. Al ver a sus amigos y vecinos, sintió cómo la carga sobre sus hombros comenzaba a aliviarse. La energía del grupo le devolvió un sentido de propósito, reavivando su determinación por luchar por la granja. Ya no se sentía como un hombre solo enfrentando un sistema injusto, ahora formaba parte de algo más grande que él mismo. Para los demás presentes, el convoy representaba un giro inesperado en esta historia. La atmósfera que antes era angustiante se llenó de emociones positivas, muchos curiosos comenzaron a aplaudir y unirse al coro de apoyo, cambiando el rumbo de la subasta. Era evidente que el juez don Ricardo se sintió inspirado por esta ola de apoyo comunitario, lo que reafirmó su decisión de garantizar que don Manuel tuviera la oportunidad de defender su hogar ante la adversidad. Mientras la atmósfera en el tribunal se llenaba de energía y determinación, el juez don Ricardo reflexionaba sobre la verdadera esencia de la justicia. Había dedicado su vida a servir a la comunidad y a garantizar que aquellos que se enfrentaran a adversidades tuvieran una voz. Mirando a don Manuel, notó no solo la lucha por una propiedad, sino también la batalla por la dignidad y la identidad de un hombre que había servido a su país y había trabajado incansablemente por su hogar. La vida de don Manuel era un testimonio del sacrificio y la dedicación, valores que resonaban profundamente en el corazón del juez. Sabía que la tierra no solo nutría los cultivos, sino que también alimentaba el alma y las relaciones familiares. La granja representaba generaciones de trabajo y amor, un legado que merecía ser defendido. Don Ricardo se dio cuenta de que la justicia no solo se trataba de normas y regulaciones, también implicaba reconocer el valor inherente de cada individuo y la importancia de sus historias. En ese momento, se comprometió a actuar con determinación. El juez sentía que debía proteger ese legado, no solo por don Manuel, sino por todos aquellos que habían luchado para construir una vida digna en un mundo que a menudo parecía indiferente. Su papel era ser un defensor de la justicia y un faro de esperanza en medio de la adversidad. Finalmente, tras escuchar la conmovedora historia de don Manuel y ser testigo del apoyo ferviente de la comunidad, el juez don Ricardo tomó una decisión que cambiaría el destino del veterano y su granja. Con voz firme y decidida, se levantó y pidió a todos que guardaran silencio. La atención en la sala se centró en él, mientras sus palabras resonaban con un peso significativo. Es evidente que esta situación va más allá de una simple subasta, declaró. Don Manuel no solo arriesga una propiedad, sino también su dignidad y el legado de su familia. La justicia no puede ser ciega ante el sufrimiento de un hombre que ha dado tanto por su país y su comunidad. Mientras hablaba, notó las miradas expectantes de los presentes, especialmente la del anciano que había luchado tanto. El juez decidió posponer la subasta y otorgar a don Manuel un tiempo adicional para presentar una propuesta que le permitiera reestructurar sus deudas. La sala estalló en murmullos de sorpresa y alegría, mientras don Manuel sentía cómo la esperanza renacía en su corazón. Esta oportunidad no solo le permitía luchar por su hogar, sino que también reafirmaba el valor de la comunidad y la justicia. Don Ricardo se sintió satisfecho al saber que había hecho lo correcto,
un acto de justicia por un hombre que había dado su vida al servicio de los demás. Con el futuro de don Manuel y su granja aún en la balanza, la comunidad continuó mostrando su apoyo de manera inquebrantable. Los días siguientes a la decisión del juez, las visitas de amigos y vecinos al hogar del anciano se volvieron más frecuentes. Todos estaban dispuestos a ayudar en lo que fuera necesario, desde ofrecer mano de obra en la granja hasta ayudar a organizar eventos locales para recaudar fondos. La solidaridad que había surgido de la crisis se convirtió en un poderoso recordatorio de que juntos eran más fuertes. Mientras don Manuel comenzaba a reestructurar sus deudas, comprendió que no solo luchaba por salvar su propiedad, sino también por los valores que habían definido su vida: comunidad, familia y sacrificio. En cada momento compartido con quienes acudían a darle apoyo, encontró nuevas razones para seguir adelante. Las lágrimas de angustia se transformaron en risas y esperanza. El evento había sido una lección valiosa para todos. La comunidad aprendió que el verdadero poder reside en unir fuerzas para enfrentar adversidades, mientras que don Manuel redescubrió la importancia de aceptar ayuda y aprender a confiar en los demás. Así, no solo se salvó una granja, se fortalecieron los lazos comunitarios y se cultivó una esperanza renovada en el corazón del pueblo.